Así es como lo recuerdo al principio. Tenía 11 años y papá me había llevado otra vez al establo para montar. En ese momento, vivíamos en Nueva Inglaterra, cerca de un área boscosa que estaba a lo largo de la frontera canadiense. El establo estaba aún más al norte, sigue estando en América, pero era lo suficientemente desolado como para que el camino para llegar allí fuera largo, serpenteante, sin luz, el sueño de cualquier motociclista, estoy seguro. Nunca vi uno, sin embargo, solo caballos y algún que otro coche, haciendo el viaje hacia arriba o aún más arriba. El establo en sí era viejo, pero la gente eran amigos de papá y me dejaban montar a su caballo, Sugar, gratis todos los días. Decían que era bueno para ella. Yo amaba a Sugar, era una yegua blanca de 17 manos y dulce. Y ella era vieja, lo que la hacía lenta para sobresaltarse, lo que significaba que estaba segura, o al menos más segura de lo que habría estado con cualquier otro caballo allí. Papá a menudo me dejaba sola, dejándome explorar el área desde su espalda. No se alejaba mucho, sin embargo, y se sentaba charlando con los propietarios en una mesa de picnic detrás del granero. Siempre me quedaba cerca de la línea de los árboles, diciendo que era para que papá pudiera verme cuando en realidad era para que yo pudiera verlo. Pero ese día me sentía más aventurera y esperaba que no le molestara mucho si Sugar y yo nos alejábamos un rato. Las orejas de Sugar se levantaron, esto era nuevo para ella. Creo que de alguna manera sabía que era joven, que tenía que protegerme, y parecía que estaba tratando de resistir mi deseo de explorar. Pero, al navegar entre los árboles, sin poder ver el establo, era emocionante y la insté a avanzar, hacia el arroyo que podía oír fluir cerca. Por encima de nosotros, los pájaros cantaban y el viento silbaba. Continuó así durante unos buenos minutos, hasta que estaba profundamente entre los árboles y luego, de repente, como si alguien hubiera silenciado todo el ruido de fondo, nada. No oí nada, ni pájaros, ni el arroyo, ni viento. Sugar resopló y se detuvo, mirando a su alrededor. Yo también lo sentí, el miedo, y aunque no lo entendía en ese momento sentí que me estaban observando, se sentía amenazante y estaba asustada. Tiré de las riendas, tratando de hacer que Sugar regresara al establo, pero ella no se movió y volvió a resoplar, golpeando el suelo, nerviosa. Miré entre sus orejas erguidas al lugar en el que estaba mirando. Todo lo que vi fueron árboles, pero luego, asomándose detrás de uno de los troncos más gruesos, lo vi. La criatura. No soy artista, así que intentaré describirlo lo mejor que pueda. Era de un blanco fantasmal y largo, al menos, parecía largo. Y digo largo porque estaba agachado cerca del árbol y sus piernas y brazos estaban doblados hacia atrás, como un animal. Estoy seguro de que si se levantara, sería alto, tal vez 8 pies. Pero no tenía pies. En su lugar, sus piernas terminaban en extraños muñones cubiertos de muchos tentáculos cortos que se movían lentamente a diferentes velocidades. Sus manos también estaban dobladas hacia atrás y en lugar de dedos tenía largos tentáculos que se enroscaban alrededor de sus brazos como lianas. Se sentaba sobre sus muñecas, semejante a un gorila, y me observaba desde una cara que era vagamente humanoide, pero más pequeña, como si sufriera de microcefalia o algo así. Estaba calvo, tenía ojos negros y brillantes, 2 agujeros como nariz, y una boca minúscula que apuntaba ligeramente hacia abajo como si estuviera frunciendo el ceño por el esfuerzo de concentrarse. No se movió y permaneció ahí, quieto como una estatua, observándonos. Por fin, Sugar dio la vuelta y salió disparada de regreso hacia el establo. Detrás de mí escuché un extraño ruido de clics, pero nada más, ningún sonido de persecución. Cada día después de eso, lo veía asomándose desde detrás de los árboles, como si estuviera observando lo que hacía. Me preguntaba si alguien más lo veía, los caballos ciertamente sí y se aseguraban de mantenerse alejados de las áreas donde había estado. Nunca le conté a nadie, sin embargo, ni siquiera a papá. Tenía miedo de que incluso él me mirara con preocupación y comenzara a hablarme en voz baja como si estuviera loca o algo así. Así que seguimos yendo al establo, hasta que, 2 años después, me preguntó si quería empezar a trabajar allí durante el verano. Por supuesto, acepté, y pronto me dejaba allí desde el amanecer hasta el anochecer, y pasaba mi día transportando heno, limpiando establos y montando a Sugar por el terreno, revisando las cercas y demás. Supuse que la criatura nunca me había hecho daño, solo observaba, así que no iba a dejar que me detuviera o me asustara. Cada pocos días, montaba a Sugar a través del bosque hacia un pastizal bien cercado. Papá me decía que no lo hiciera, pero lo hacía de todos modos, él no necesitaba saber. Estaba a unos 20 minutos del establo, a lo largo de un delgado camino de tierra.
Estaba lo suficientemente bien durante el día, pero de noche, solo se iluminaba con la luz de la luna y las estrellas, y cuando la luna estaba nueva, estaba completamente negra y era peligrosa. Trataba de ir solo durante el día, cuando podía ver, pero a veces no llegaba a tiempo, y terminábamos serpenteando entre los árboles mientras el sol se ponía y tenía que explicarle a papá por qué estaba tan adentrada en el bosque. Esta vez en particular había estado leyendo en el pastizal durante un rato y el sol comenzaba a caer detrás de los árboles, proyectando sombras largas y espeluznantes. A mi lado, sin silla, Sugar pastaba en las altas hierbas y flores que crecían allí. Estaba a punto de regresar, cuando lo vi, asomándose desde las sombras, la criatura. Esta vez estaba cerca, más cerca de lo que había estado antes y, mientras lo observaba, se levantó y lentamente se acercó a la cerca que nos rodeaba. Sugar se detuvo, se puso atenta, mirándolo con uno de sus ojos de largas pestañas y relinchó mientras la cosa continuaba acercándose, dirigiéndose hacia la puerta de metal que había cerrado perezosamente colgando la cadena de forma laxa sobre ella. Rápidamente monté a Sugar sin silla antes de que saliera disparada y observé cómo la criatura extendía una de sus tentáculos para agarrar la cadena con uno de ellos, empezando a tirar de ella con movimientos bruscos hasta que cayó, chocando fuertemente contra los postes de metal de la puerta. La criatura dio unos pasos temblorosos hacia adelante antes de caer a 4 patas y lanzarse hacia nosotros con un movimiento irregular e impredecible. Sentí que mi garganta se cerraba, incapaz de gritar. Sugar relinchó y se puso de pie un poco, antes de saltar hacia adelante y sobre la cerca como si fuera la maldita Epona o algo así. Se lanzó entre los árboles experta, esquivándolos, saltando sus raíces. De vez en cuando me agachaba bajo una rama. Podía oírla rompiendo cosas detrás de nosotros, tratando de mantenerse al día. Miré hacia atrás y la vi justo detrás de nosotros, estirando su mano hacia adelante. Su expresión era inmutable, pero podía decir que me estaba mirando fijamente. Uno de los tentáculos en su brazo tocó el costado de Sugar y ella gritó, saliendo disparada aún más rápido. La criatura se detuvo de repente, cayendo detrás de los árboles. Chocamos en el claro donde estaba el establo y vi de inmediato los faros del coche de papá estacionado junto a la casa. Sugar galopó hacia ellos y se detuvo en seco, asustando a papá y al dueño del lugar. Les dije que había algo en el bosque, algo que nos estaba persiguiendo, y sus rostros se cayeron. Cada uno agarró una escopeta y revisaron el perímetro mientras la esposa del dueño y yo cuidábamos de Sugar, tratando de calmarla. Había sangre negra oxidada corriendo por su costado desde el lugar donde la criatura la había tocado. Sabía lo que la había lastimado, lo que había pasado, pero le dije a papá y a los demás que tenía que ser de una rama o algo así. No estoy tan segura de que me creyeran, sin embargo. La herida era extraña, con forma de hoja y con docenas y docenas de pequeños puntos circulares similares a los que podría hacer una lámprea. Tratamos la herida y metimos a Sugar en un establo limpio y seguro, cerrando las puertas detrás de nosotros. Ella parecía estar bien, pensamos que estaba bien. No pasó mucho tiempo antes de que muriera, dijeron que murió pacíficamente, en su sueño, pero a veces me pregunto. Papá nunca me dejó montar en ese establo otra vez, pero no importaba, no se detuvo, y aún veía a la criatura casi todas las semanas después de eso. Siempre parecía asomarse desde el borde del bosque con movimientos extraños y bruscos, como si estuviera escondiéndose, como si no quisiera que la viera. Cada noche que la veía, se había acercado un poco más de los árboles, más cerca de mi ventana. Siempre parecía que me estaba mirando directamente. Siempre. Pasó de ser una amenaza mayor a una molestia menor, y comencé a ignorarla, pretendiendo que no existía. 5 años después, me mudé al otro lado del país, al Pacífico Noroeste para estudiar. Era un lugar agradable, claro, pero caro y echaba de menos a los caballos. La ciudad era grande, aunque no lo suficientemente grande para esconderme de los árboles. Pero durante los primeros meses que estuve allí, no vi nada. Y así, lentamente, otro pensamiento tímido apareció. Era estúpido, pero se quedó, persistiendo en mi mente, sin hablar. Tal vez esa cosa no podría seguirme aquí. Tal vez finalmente había escapado de su tormento. Todo comenzó cuando me mudé de los dormitorios a mi propio apartamento. Comenzó de noche, estaba sola, empecé a escuchar este suave ruido de clics. Casi sonaba como si alguien estuviera tocando el cristal de mi ventana o mi mesa de café con la uña. Normalmente lo ignoraba, pensando que era sol o alguna peculiaridad del lugar que finalmente aparecía ahora que el clima había cambiado y la calefacción estaba encendida.
Y luego, una noche a mitad del verano, lo escuché, más fuerte, insistente, alguien golpeando la puerta que daba a mi balcón. Me levanté, molesta, antes de comenzar a tener miedo. ¿Y si era algún acosador o peor? Me acerqué, ni siquiera dándome cuenta de que estaba caminando de puntillas, abrí la cortina y allí estaba, justo allí, mirándome de vuelta con sus ojos negros y brillantes. Tapé mi boca, tratando de reprimir un grito, pero no funcionó, y el sonido resonó largo y fuerte por mi habitación. La criatura giró su cabeza, nunca me había oído gritar antes y la pequeña hendidura, que era su boca, tembló por un momento como si estuviera a punto de sonreír. Di unos pasos hacia atrás, buscando algo para lanzar contra el cristal, para asustarla cuando escuché un golpe fuerte, demandante en mi puerta principal. ¿Estás bien ahí dentro? Probablemente era uno de mis vecinos atraído por mi grito. La criatura miró hacia mi puerta y luego de regreso a mí. Otro golpe sonó y la criatura se dio la vuelta y saltó del lado de mi balcón. Corrí, desbloqueé la puerta del balcón, y miré afuera. La criatura era ridículamente alta, pero, mientras se alejaba, vi que sus piernas descendían lentamente como si fueran de goma, como si no tuviera huesos. Y me di cuenta de que de alguna manera había extendido sus extremidades, así fue como llegó a mi balcón, y tal vez así fue como me había estado siguiendo a todas partes. La distancia no era un problema cuando cada paso cubría millas. Otro golpe sonó, sacándome de mis especulaciones, y caminé hacia la puerta principal y grité a través de ella, diciendo a mi vecino que solo estaba viendo una película de terror, que no pasaba nada, que lo sentía por haberlo despertado. No hay problema, dijo, si necesitas algo, no dudes. Ese mes, no pasó ni una semana después de ese incidente, volé de regreso a casa. Papá se estaba muriendo. Tomé el último vuelo ese día, esperando llegar antes de que se fuera para siempre. No lo hice. Llegué al hospital justo cuando estaba dando su último suspiro. Me senté, angustiada, en el vestíbulo, demasiado asustada para mirarlo, en estado de shock, hasta que una anciana y un anciano ofrecieron llevarme a algún lugar. Miré hacia arriba y los reconocí, los dueños del establo. Sin saber qué hacer, asentí, y nos fuimos. Terminamos en uno de esos lugares de desayuno a altas horas de la noche y pedí unos pancaques y café negro, pero solo terminé bebiendo el café. Después de unos momentos de silencio, finalmente hablé, pero no sobre papá, era demasiado pronto y no estaba pensando con claridad. En cambio, hice una pregunta que había estado en mi mente durante años. ¿Saben sobre la criatura en su propiedad? ¿El qué? El hombre siseó mientras su esposa junto a él presionaba sus labios y dejaba caer su tenedor. Encontré su mirada, insegura de si pensaba que estaba loca o si él también los veía, pero, cansada de mantenerlo en secreto, continué. Hace mucho tiempo, cuando todavía montaba en su establo, había esta cosa, larga, blanca y humanoide. Empezó a seguirme. Esa noche, hace años, cuando Sugar se lastimó, esa criatura, debió haberla herido. Él me miró, la preocupación creciendo en sus rasgos. Finalmente, dijo, ¿no estás no sigues viéndolo, verdad? Encontré su mirada, preguntándome qué decir, y terminé diciendo, no lo estoy. Solo quería saber que no estaba loca o algo así, ¿sabes? No respondió de inmediato, pero se quedó mirándome, como si me estuviera evaluando. Tu papá dijo antes de morir, desvió la mirada, recogiendo su café nerviosamente. ¿Qué? Él miró de nuevo a mí, dijo que quería que supieras que no eres la única que lo ha visto. Bueno, aclaró su garganta y pausó un momento, luego dijo, debes estar cansada, y supe que había terminado de hablar. Y estaba cansada, así que no lo presioné. Nunca volví a hablar con ellos, ni los vi otra vez. Me pregunté qué les había pasado, dónde estarían ahora. Esa noche, incapaz de quedarme en mi vacío hogar de la infancia, me quedé en un hotel, pero no pude dormir. Ni un guiño. Así que, subí a mi auto de alquiler, equipada con una linterna y un bate, y me dirigí al establo, sin saber por qué, solo sabía que tenía que hacerlo. El establo estaba en ruinas, ahora abandonado, y sabía que no debería estar allí. Era estúpido, lo sé. Estacioné junto a la casa vieja que los dueños habían dejado hace años y salté afuera con la luz y el bate, lista. Al principio, solo iba a quedarme cerca del establo, ver qué podía ver, pero mi curiosidad me ganó y empecé a avanzar a través del oscuro bosque hacia el pastizal. Cada ruido, el viento, los árboles, mi propia respiración, me ponía nerviosa, pero llegué allí sin incidentes. El pastizal ahora era viejo y la cerca estaba rota. Finalmente me encontré llorando por los recuerdos que tenía en este lugar, recuerdos de Sugar, de papá. Clic. Me di la vuelta, mi corazón latiendo rápidamente.
Escuché el ruido de clics de nuevo, y otra vez, y otra vez. Sonaba casi como aplausos o tal vez incluso risas. Y mientras me daba la vuelta en un gran arco, iluminando los árboles con la luz, los vi, cientos de ellos, mirándome a través de los huecos entre los árboles, caras blancas, pequeñas, calvas, horribles. Algunos sonreían levemente, otros fruncían el ceño, algunos eran del mismo tamaño que la criatura que conocía, otros eran más pequeños y el resto eran enormes, y, incluso en sus posiciones agachadas, sus cabezas casi tocaban las copas de los árboles. Todos me estaban observando, observándome. Sentí que empezaba a hiperventilar y supe que tenía que salir de allí. Así que corrí y corrí, escuchándolos crujir detrás de mí, a mi lado, manteniéndose al día. No sé cómo llegué a mi auto sin ser lastimada, pero cuando salí, mi mano tocó el paquete de cerillas de emergencia que mantenía en la consola central y por un momento salvaje pensé en quemarlos a todos junto con el bosque en el que vivían, luego lo pensé mejor y aceleré. Al girar hacia la carretera principal, mis faros iluminaron la línea de los árboles y vi sus ojos negros y brillantes, brillando desde las sombras entre los árboles. Después de eso, me mudé a Colorado, a Golden para ser exacta. Denver y Boulder eran demasiado caros, y aunque yo me habría establecido en Greeley, realmente no quería oler como estiércol de vaca todo el tiempo. El estiércol de caballo era suficiente para mí. Golden no era necesariamente barato, pero valía la pena. Acababa de comprar mis propios caballos y quería un lugar cerca de los bordes exteriores de la ciudad, donde las casas eran pocas y distantes, donde había suficiente espacio para montar. No había visto a la criatura durante todo un año, así que pensé que finalmente había escapado de ella. Tal vez necesitaba estar cerca de grandes cuerpos de agua para sobrevivir, o tal vez se había rendido, o tal vez esperemos había muerto, atropellada 2 veces, o disparada por balas de escopeta, o quemada por fuego. Hace unas semanas, empezó de nuevo, ese extraño ruido de clics, y suspiré sabiendo lo que vendría poco después. En las noches de luna llena, veía la sombra de ella a través de las persianas, solo de pie allí, golpeando en mi ventana. Siguió así durante días y rápidamente estaba perdiendo el sueño y mi cordura. Ayer, después de otra noche sin dormir, decidí hacer el viaje a Boulder. Solo necesitaba alejarme. Fui a un pub local, conocí a unos boulderites geniales y serviciales, caminé un poco por Pearl Street y, mientras el sol comenzaba a caer sobre los Flatirons, me despedí del lugar y de la gente y volví a Golden. El trayecto de Boulder a Golden es decentemente largo, pero es hermoso, con los Flatirons enmarcando un lado y las llanuras extendiéndose abiertas en el otro. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Quizás, solo quizás, todo esto terminaría pronto, y podría vivir mi vida como quisiera en lugar de escondiéndome o con miedo. Todos estos años, y aún no sabía qué quería esa criatura, por qué me seguía, cómo podía seguirme. Y mientras el sol se escondía detrás de todas esas filas de Rockies, suspiré, pensando en finalmente acabar con todo por el bien. Entonces noté algo en la sombra, largo y rápido corriendo junto a mi auto. Tomé una respiración profunda y miré. Y allí estaba. Corriendo junto a mi auto como si nada. Estaba yendo casi a 70 en este punto, pero de alguna manera podía mantener el paso. Golpeaba en la ventana con uno de sus tentáculos de tipo liana como si se estuviera burlando de mí, luego abrió su boca diminuta, revelando un gran agujero con una lengua triple. No tenía dientes. Y de su boca brotó una extraña sustancia negra. Se esparció por la ventana del lado del conductor, pareciendo casi roja a la luz de la luna. Y luego, en una voz repugnante y malvada, habló. Habló como si se estuviera burlando de mí, de mi brevedad de felicidad. Nunca había oído hablar antes, y incluso a través de la ventana cerrada, incluso a esa velocidad, lo escuché alta y clara. Fue horrible. Te encontré, te encontré, te encontré. De repente se detuvo en seco, y aceleré, viéndola hacerse cada vez más pequeña en el espejo retrovisor hasta que se mezcló de nuevo con las sombras.